Mira, Señor, traemos delante de tu presencia este tema que sin duda es algo importante para nuestra vida. Vemos claramente que seguimos batallando con nuestro cuerpo, con nuestra carne, pero también con los problemas que enfrentamos todos los días en este mundo. Te pido, Santo Dios, que bendigas a nuestros hermanos, los guardes, a todos ellos, los que no pudieron venir por alguna razón. Tú sabes cuáles son las razones, Señor. Así como también te pido por las iglesias que también están enfrentando pruebas y problemas también en el ministerio también, Señor. Te pido que sigas guardando a tus siervos en todo el mundo, a tus iglesias, a tu rebaño en todo el mundo, Señor, porque seguiremos siendo probados siempre, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas para enfrentarlas todos los días, porque te lo pido en nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, como les digo, hoy vamos a disponernos a estudiar una epístola que habla precisamente de eso, Primera de Pedro, desde el capítulo 4, el 12 en adelante, en la que titularemos, vamos a titular la prueba de fuego. Esta es la primera parte, la cual es muy importante. Podríamos decir que este tema, aunque ya lo he predicado, veo la necesidad de seguirlo predicando eventualmente para estarnos preparando. Veo que es la clave de nuestra vida cristiana, porque vivimos en pruebas constantes. Pero estudiaremos cómo glorificar a Dios en medio de ellas, en medio de las pruebas. Y pues, ¿quién no tiene pruebas, no? Díganme ustedes. Mira, hablaremos de cómo enfrentarlas de una manera que honre a Dios. Las pruebas son para enfrentarlas realmente y que honre a Dios, y nos enfocaremos en 4 actitudes necesarias para triunfar cuando enfrentemos esas pruebas. Así que vamos a alistarnos, porque sin duda será de gran interés para todos ustedes, para mí por supuesto, comenzando por mí. Y así que si tienen Biblias, les pido por favor que vamos a disponernos a comenzar a estudiar este pasaje. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14. Aunque solamente vamos a ver uno, pero de todas maneras vamos a leerlo todo. Este pasaje dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, como les digo, ya hemos hablado un poquito del contexto de este pasaje en algún momento. Bueno, cuando hemos predicado de Primera de Pedro, siempre nos acostumbramos a dar un contexto, ¿no?, de lo que está sucediendo en aquel entonces, en algún momento, pero simplemente para recordarles y tal vez agregar algunas cositas más que pudiéramos no haber mencionado en otra ocasión. Esta epístola, hermanos, fue escrita al comienzo de la gran persecución de los cristianos. La gran persecución que comenzó aproximadamente en el año 64 después de Cristo, durante el incendio de Roma. Ustedes han de recordar, históricamente hablando, que Roma fue incendiado por Nerón, ¿no? Ojalá lo tengan más o menos, lo recuerden. Ustedes saben que Nerón había incendiado la ciudad de Roma y había culpado a los cristianos. Fíjate nada más. Había culpado a los cristianos por toda esa acción. Fue terrible. Nerón estaba definitivamente loco,
loco, estaba obsesionado por construir una nueva ciudad. Y por supuesto, para construir una nueva ciudad se le ocurrió la ingeniosa idea de quemar la ciudad de Roma y después reconstruirla. Así que ya sabrán, nos dicen los comentaristas que escriben de Nerón, lo que escriben, que mientras la ciudad ardía, estaba él deleitándose con el encanto de las llamas. Imagínense nada más qué locura, ¿no? Desde su aposento, allá feliz de la vida porque su ciudad estaba siendo quemada. Loco de remate este. Y políticamente Nerón necesitaba pues a alguien a quien culpar, ¿no? Ni modo que dijera, no, pues yo lo hice, ¿no? Entonces, algún chivo expiatorio necesitaba para decir, por decirlo así, de esa tragedia. ¿Y qué creen? Se le ocurrió o escogió precisamente a los cristianos de quien de por sí ya tenían mala fama los cristianos, por varias razones. Miren, la gente ya los consideraba, escuchen esto, los consideraba caníbales. Aunque no lo crean, específicamente todo lo relacionado con la cena del Señor que ellos festejaban. Imagínate diciendo que ellos comían carne, ¿te acuerdas? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿te acuerdas? Ya los consideraban caníbales y los consideraban que tomaban también la sangre, ¿no? Así, y entonces ustedes saben cómo corren los rumores. Se van agregando y después que comienza la primera información, hasta que se distorsiona todo absolutamente, y estos pobres cristianos eran tratados de caníbales. Fíjate nada más, enemigos de la sociedad, incluso diversos culpas también les echaban, dividían las familias, también les culpaban de eso, en el sentido de que si uno se convertía, hoy sucede eso frecuentemente, si uno se convertía había una tremenda división entre la esposa y el esposo y la familia en general, ¿no? Entonces hablaban de ellos como predicadores del fin del mundo y un montón de detalles específicos, ¿no? Y ellos decían que los cristianos ya tenían la fama de que Dios iba a incinerar el mundo, así como le enseña el mismo Pedro. Bueno, espero que se acuerden de ese pasaje. Se los voy a dejar de tarea para que lo lean y se acuerden dónde está. Y por lo tanto eso también sirvió como excusa para culparlos. Y claro, el rumor corrió fácilmente, se les llamaba anarquistas, no se sometían a las autoridades como debía ser, y eso es lo que estaba diciendo la gente. Obviamente eso no era cierto, ¿no? Lo único que hacían era juntarse ahí para adorar a su Salvador. Qué maravilla, ¿no? Adorar a su Salvador, pero de todo lo que hacían encontraban alguna cosita para culparlos. Además, entre los residentes de la ciudad, también se pensaba que los cristianos eran una secta judía y como ya existía un espíritu de antisemita entre los gentiles romanos, se hizo más fácil ese espíritu antisemita. Bueno, antisemita quiere decir antijudío, pues. Y bueno, se transfirió, por supuesto, en contra de los creyentes y así varios factores contribuyeron para que los cristianos fueran odiados eventualmente, perseguidos y muchos de ellos a través de 200 años fueron martirizados. Después de 200 años de que el Señor partió. Pero todo eso comenzó en el 64. Bueno, seguramente te acuerdas que has escuchado que ellos eran quemados vivos. Y por si no lo sabes, hacían de ellos antorchas vivas para mantener los jardines de los emperadores alumbrados. Mira nada más. Se prendían fuego en el circo romano o les echaban a las fieras para devorarlos y todo esto para entender a los que venían al evento.
¿no? Que era ya muy común. Esta persecución comenzó entonces cuando Pedro escribe, precisamente da el comienzo para escribir esta carta, que básicamente fue también en el año 64 después de Cristo. Imagínense, en el mismo año que Roma fue incendiado. El sufrimiento del cristiano es el tema prominente incluso de esta epístola. Habla de otros pasajes como el que leyó mi hermano Alberto, ¿no? Pero esta es o sea, esta carta es la más importante acerca de todo eso. Particularmente uno tiene que preguntarse cómo es que un cristiano deba responder a la prueba o a la tribulación. Y no me estoy refiriendo a la tribulación cuando venga el anticristo, no me estoy refiriendo a eso. Simplemente me estoy refiriendo a la prueba, a la tribulación que estén pasando. ¿Cómo debe uno de responder a eso, no? Ya los creyentes estaban desanimados por todo el imperio, y aquí en el capítulo 1, de hecho en el capítulo 1 de Primera de Pedro, también dice que estaban desparramados por todas estas provincias: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, etcétera, etcétera. No pasaban de ahí mucho, porque pues no tenían coches, ¿no? Ni carros, ni había camiones, así que a pie, ¿no? Pero fue la diáspora, es lo que se le llama así. Había comenzado, y a ellos se les dirige realmente Pedro, a estos pobres sufridos y sufrientes creyentes en Cristo Jesús, que se enfrentaron a esta terrible, terrible persecución, hermanos. Ahora Pedro va a describirnos aquí, lo que acabamos de leer, incluso cuatro elementos importantes, necesarios para vivir victoriosamente como cristiano, en medio de la aflicción, como dije al principio. Y los vamos a estar estudiando por algunas semanas, ¿se dan cuenta? Y saben que este era un tema que obviamente necesitaban escuchar en aquel entonces. Era una gran necesidad. 4 cosas que un cristiano debe hacer cuando está pasando por la prueba de fuego, como dice en el versículo 12 aquí. ¿Cómo va a salir victorioso y cómo va a sacar provecho espiritual en medio y a través de estas pruebas? Y miren, no estamos muy lejos de sufrir todo eso. Este tipo de persecuciones lo estamos viendo. Ya no se les permite hablar tan rápidamente o tan fácilmente a otra persona del evangelio, porque lo estás adoctrinando. No sé si me entiendan. Lo están volviendo de su lado, y eso en cierto sentido va a ser acusatorio. Las leyes están cambiando y un día será terrible. Y por algo el Señor puso en mi corazón que empezáramos a ver esto para poder estar preparados. Vamos a ver los 4 elementos. Miren, 1 es: el cristiano debe esperar la prueba. Número 2, el cristiano debe regocijarse en la prueba. Número 3, el cristiano debe evaluar la causa de la prueba. Y número 4, el cristiano debe someterse a Dios en medio de la prueba. Toda la instrucción de la epístola sobre el sufrimiento y las pruebas se pueden sintetizar de alguna manera en estos 4 puntos. Hoy vamos a estudiar el primero, solamente el primero por ahora. El cristiano debe esperar el sufrimiento o la prueba. Versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, ya estamos aquí previniéndoles y por supuesto preparándoles para enfrentarlas. Porque es un hecho, hasta en una familia. Hay familias divididas que creen una cosa y otros otra, que son cristianos y otros no, y unos rechazan a otros y otros rechazan a otros, y atacan y duro especialmente contra los creyentes. Bueno, aquí está el versículo 12. Debemos esperar el sufrimiento. Acuérdense que el que escribe es Pedro.
En un sentido, ustedes pueden darse cuenta que Pedro tenía experiencia en cuanto a las pruebas, ¿no? Como les he explicado, en cuanto al sufrimiento, él había sufrido, había caído. Acuérdate que había caído y había sido restaurado, había sido levantado, pero conocía lo que es sufrir por Cristo. Estudiando su vida, sabemos que Pedro llegó, escuchen esto, llegó al final de sus días siendo martirizado cuando fue crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Porque él mismo ni siquiera quiso ser crucificado como su Señor. ¿Te das cuenta? Los historiadores lo dicen acerca de esto. No está en la Biblia específicamente, pero sí en algunos libros de historia, como Flavio Josefo, Tiziano, etcétera, etcétera. Fueron algunos comentaristas. Entonces Pedro es una persona que tiene el derecho, se puede decir, o la experiencia de hablarnos de esto, ¿no es cierto? Sobre las pruebas, las luchas, la aflicción que enfrentamos, y por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. No se sorprendan. El punto es que según Pedro, que debemos esperar el sufrimiento y no sorprendernos cuando viene o cuando venga, ¿no? Claro que no nos gusta la prueba, ¿no? No nos gusta el sufrimiento. Por supuesto, ¿a quién le va a gustar? Pues a nadie, ¿no? No somos masoquistas, realmente. Sin embargo, la prueba en la vida de un hijo de Dios es inevitable, mis hermanos. Lo que debe sorprendernos es, escucha esto, si no estamos pasando por alguna prueba. O sea, si no existen pruebas en tu vida, ahí sí debo yo sorprenderme. Debes tú de sorprenderte. Si no estás pasando por alguna prueba, sorpréndete, ¿no? Porque esa sería la sorpresa. Realmente Jesús garantizó, así como garantiza: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Así como es eso, también el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y ese es el punto, ¿no? La promesa está ahí. El Señor Jesús nos promete vida eterna y seguridad eterna, y al mismo tiempo nos promete aflicción. Fíjate nada más que contraste, ¿no? Nos promete aflicción porque mientras estemos en este mundo, pues no encajamos en este mundo. No estamos en este mundo común, o sea, como si nos confabuláramos con todo el mundo, no. Pero de que estamos en este mundo y vamos a sufrir, garantizado. En el mundo tendréis aflicción. En 1 Juan 3:13, ¿te acuerdan que dice: hermanos míos, no os extrañéis? También Juan dice eso. Si el mundo os aborrece, no se extrañen si el mundo los aborrece. No nos extrañemos. Jesús también dijo que el mundo lo había odiado a él primero. Por lo tanto, el mundo iba a aborrecer a los que le pertenecían, o los que le pertenecieran, ¿no? ¿Cuáles son? Los cristianos. Cristianos que están comprometidos con Cristo, por supuesto, que están viviendo vidas piadosas, que nombran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se convierten en voces realmente ofensivas para la mayoría de la gente, y eso está ocurriendo cada día. Es inevitable. Bueno, el punto, según nos dice el apóstol Pedro aquí, es que todo esto no nos debe sorprender, no nos debe extrañar. Nos dice Pedro que las cosas en los últimos días, todo irá de mal en peor. Está hablando pues hace 2000 años, ¿no? Va de mal en peor, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 3 nos habla de lo mismo. Los últimos días pasaremos por días difíciles. Está hablando de eso, pero Jesús también nos advirtió: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar su cruz, ¿qué es?
Estar sufriendo lo que él sufrió en parte. ¿Me estoy entendiendo? ¿Dando a entender? Bueno, lo cual implica sufrimiento, implica aflicción al extremo de la muerte, porque todo el mundo entendía lo que es llevar la cruz en esos días. ¿Se dan cuenta? Llevar la cruz implicaba estar dispuesto a dar la vida por su Señor. Los primeros creyentes entendieron esto muy bien. Un cristiano obediente que testifica se convierte en una amenaza para la sociedad. ¿Se dan cuenta? Una incomodidad a los impíos. Eso debe ser con todos los verdaderos hijos de Dios. Somos una incomodidad para los inconversos. Les empiezas a hablar de Cristo y ay, no te soportan. Por consiguiente, claramente nos enseña la Escritura que sufriremos persecución de una manera u otra. No estoy hablando de que si persecución tiene que ver con ir tras de ti con un cuchillo, con una pistola, con un instrumento de muerte. No estoy diciendo eso. No, la persecución puede ser de muchas formas. Empiezan a hablar mal de ti, empiezan a criticarte, empiezan a hacerte a un lado, empiezan realmente a apartarse de ti. No, este cuate, no, porque este es de los cristianos, no, vente para acá porque... A ese grado. Es inevitable y en la medida que somos, escucha esto, más fieles al Señor, en la medida que somos más fieles al Señor, más testificamos de Él, más agresivos somos en proclamar la verdad y vivirla, pero desgraciadamente vamos a sufrir por todo eso. Ni modo. Y nada más dijo uno amén. Todos dijeron, no, amén, no. Porque ¿saben qué quiere decir amén? A ver qué. Ni saben. Así sea. Amén es así sea. Así que así será, hermanos. Aunque no digan amén. El punto es de que cuando uno testifica, mira, eso es una parte de nuestra vida. Ya no te perteneces a ti mismo. Ya no eres tú. Si verdaderamente te has negado a ti mismo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es una parte, ya no te perteneces. Tu vida le pertenece a Cristo y todo lo que vais a hablar o todo cómo te vais a comportar, tiene que estar acorde a Cristo. Acorde a nuestro Salvador. Un cristiano obediente que está constantemente tratando de obedecer lo que dice la Biblia, por supuesto, entonces es una incomodidad. Y por supuesto, el mundo es hostil a Cristo, siempre lo fue y es hostil a aquellos que nombran ese nombre. Y miren, la verdad es de que escuchen, el mundo no es hostil a la cristiandad en general. Quiero explicar esto para que quede muy claro. Cuando uso la palabra cristiandad me refiero a todas las corrientes religiosas que vienen con el término de cristianismo. ¿Los has visto? No, ya cualquiera se hace llamar eso, man. Cualquiera se cree cristiano, ¿no? Es más, ahí entra la iglesia romana, ¿no? Ahí entra la iglesia ortodoxa. Ahí están también todos los liberales hábitos habidos y por haber. Ahí están todos. El Concilio General de Iglesias, las denominaciones más liberales que puedan existir bajo el término de cristianos, el mundo en general no se ofende por todos esos. ¿Por qué? ¿Lo han notado? Yo no sé, pero yo sí lo he notado. Ya cualquier persona se hace llamar cristiana, como les digo. Este mundo, como lo hemos visto tanto antes y lo hemos dicho tantas veces, es controlado por el maligno. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el mundo, yo conocí muchos artistas de fama y otros no tanto. Y yo les preguntaba, yo estaba empezando en el cristianismo y les decía, oye, ¿tú eres cristiano?
Y todos dicen que sí. ¿De dónde, no? ¿Será cristino? No, no lo son, aunque digan ellos. ¿Por qué? Por sus frutos, ¿qué? Pues ahí está. Fíjate nada más, ¿no? Este mundo es así, lo hemos dicho muchas veces. El príncipe de la potestad del aire, el acusador de los hermanos, el diablo, se pudiera decir, el enemigo de Dios está al control de este mundo. Pues ¿qué esperábamos? El cosmos. Cosmos es la palabra mundo. Cuando veas en la Biblia la palabra mundo es la palabra cosmos. Debemos entonces esperar hostilidad y persecución por los que viven el cristianismo. Y cosmos no se refiere al cosmos, al universo, no, a este mundo. Y ahí estamos. Noten ustedes que Pedro aquí comienza en el 12, dirigidos a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, y les llama amados. ¿Lo estás viendo? Amados. Ahí comienza su plática, ¿no? De esta parte. Me parece muy interesante, muy cariñoso, y es una expresión pastoral. En el capítulo 2 del 11 también les llama amados. Era un término de ternura, de compasión, era un término de hermandad, de amor. También en el capítulo 1, 22, Pedro habla del amor entre hermanos, el amor fraternal no fingido. En el capítulo 4, 8, el apóstol nos exhorta a los creyentes a tener fervoroso o ferviente amor unos a otros, como hablábamos en el estudio hoy en la mañana a las 9:30. El creyente entonces en el Nuevo Testamento se describe como alguien que fundamentalmente ha sido reconciliado con Dios, es amado de Dios, ama a Dios y ama a los hijos de Dios. Ese es el cristiano. Por eso les pido que observen a los demás y lo comparen con la palabra. Obviamente no vamos a estar vigilando, ¿no? No vamos a andar en la cacería de brujas a ver quién se comporta bien y quién no se comporta bien, etcétera, etcétera. No vamos a andar vigilando a nadie. Cada uno de nosotros sabe, ahora sí que como decía mi papá en aquel entonces, de qué pata cojea, ¿no? Cada uno de nosotros sabe dónde es donde más nos duele. En otras palabras, ¿dónde es donde estamos más débiles? ¿Qué pecados estamos cometiendo, no? Este es el punto. Y luego compararlo con la palabra, pues entonces salimos perdiendo. ¿Y sabes qué? Qué precioso y reconfortante es saber que en medio de cualquier aflicción, escuchen, en medio de cualquier aflicción, Dios nos ama, nos protege. Él nunca falla ni va a fallar. Por eso dice Pablo, vayan a Romanos, por favor. Pablo, vayan a Romanos, a la epístola de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. 8:28, por favor. Mira lo que dice aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Pablo dice al final que este tremendo capítulo de Romanos 8, que ese amor de Dios para con nosotros, nadie ni nada nos puede separar de ese amor. Nada. Tienes el amor de Dios. Esa es la garantía primaria que hay en el Señor. Incluso antes de que fueras creyente, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya estabas escogido. Si ya eres escogido, ¿no? Entonces fuimos salvados por su amor, nos dice en Efesios 2:4, y ese amor que Él nos concedió antes de la fundación del mundo, que se manifestó cuando Él nos llamó para salvación, perdura
y continúa y va a ser perfeccionado. Cada día va a ser perfeccionado. Debe ser perfeccionado. No se puede o no se va, no va a ser perfeccionado el amor en sí como algo de nosotros, no, sino que ese amor llegará a su culminación final cuando estemos en la gloria con Él. Por eso cantamos de Más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Qué maravilla, de verdad. Todavía no lo puedo creer. Tenemos 45 años de conocer a Cristo y aún no lo puedo creer. Me gozo tanto en ver todo esto. Y lo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice Romanos 8:38. Y miren, para que lo vean, si me pongo a llorar aquí, no se me mortifiquen, hermanos. Soy un poquito emocional, pero más con las cosas de Dios. El 8:38, por favor. Dice lo que dice aquí: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira nada más. No se le queda, no se le va nada, no se le queda nada en el tintero ahí a Pablo del amor de Dios. Nada, nadie nos va a separar. Y eso es algo que en medio de la prueba nos debe mantener en esperanza. ¿Me explicó? Nos debe mantener confiados de que pase lo que pase, la fidelidad de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. Y por supuesto Pedro está escribiendo a cristianos, algunos de ellos bajo intensa persecución, podrían posiblemente estar cuestionando el amor de Dios. No digo, Señor, pues yo qué he hecho, ¿no? Podría sucederte a ti y a mí. Ellos estaban pasando por difíciles pruebas, su alma estaban desfalleciendo, ¿no? Hay momentos en que, seamos francos, así sucede con nosotros. Muchas veces nuestra fe parece debilitarse, tambaleamos y decaemos y nos afligimos y hasta llegamos a cuestionar a Dios. Bueno, pues ¿dónde estás tú, Señor? ¿No? Yo sé que has pasado por eso. Porque así estamos, así somos los cristianos. Bueno, pues no importa lo que esté pasando en tu vida, recuerda que tienes esa esperanza. Recuerda que está contigo el creador del universo, Cristo Jesús, en tu vida. Wow, por favor, digo, ¿qué más queremos, no? Así que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando pasamos por duras aflicciones es fácil preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué es que Dios permite esta prueba en mi vida? Pueden ser muchas cosas, enfermedades, alguna intervención quirúrgica, alguna operación, una lucha de trabajo, lucha en el hogar, pérdida de un bebé, o una persona muy cercana a nosotros muere, o alguien trata de destruirnos sin motivo, etcétera, etcétera. Tu supervisor o tu patrón están echando ahí, te están echando política para que te corran, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier cosa. Tus vecinos murmuran de ti, no les hagas caso. Que tus familiares que son bien católicos, católico nací, católico he de morir. No, es que ríete bien, ríase bien. Es que es increíble cómo son fieles a un sistema, pero no a Cristo. No te sorprendas de eso, no te sorprendas de toda esa gente, ya sabes,
el hecho de no sorprendernos es como si dijera, pues tú ya lo sabías, ¿eh? Qué lindo es cuando el Señor nos da vida eterna y pasamos por los primeros días de convertidos. No sé cuántos de ustedes se acuerden, no sé cuánto tiempo tengas en Cristo, aunque sean días, ¿eh? Yo me acuerdo y yo creo ustedes también lo recuerdan, pasamos unos días de felicidad indescriptible, todo era color de rosa, ¿no? Entonces cuando uno se convierte, todo es distinto, pero precioso, y que el Señor parece que nos permite pasar un periodo así como de luna de miel o no sé. No puedo describirlo más allá, llamémosle así, ¿no? En cuanto a nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, y todo va maravilloso, andamos entre algodones, así, ¿no? Queremos compartirle a todo el mundo. Y te comes la Biblia, pero así como va, ¿no? Y de repente llega la prueba. ¡Sas! Como dijera mi suegra, ¡sas! Llega la prueba y luego, ¿qué vas a hacer? Nada de que si he sabido no le entro, ¿verdad? Nada. Empiezan las dificultades. Las dificultades son medidas por Él, y a la medida que, fíjate, a la medida que podemos tolerarlas, el Señor envía más. No te estoy animando, al contrario, te estoy decepcionando. De esa manera te vas a definir como debe ser. No me gozo en que sufras, claro que no. Pero a la medida que lo puedas soportar, Dios te va a mandar más fuertes y más fuertes, y pasamos por valles de cierta paz y de repente vienen otra vez las pruebas. Pero entonces, ¿cómo acaba esto? Les tengo una buena noticia. Digo, entre todas hay una buena, ¿no? Cuando estemos en el cielo se acaba todo. Hasta cuando estemos allá va a terminar todo. Mientras estemos aquí, como decía mi papá, aguántese. Es la verdad. El ser cristiano implica sufrir, el creer en el Evangelio es creer y abrazar la cruz. El Evangelio no es una promesa de salud, de prosperidad, en la que todo te va a ir bien, como algunos predican, que es realmente una patraña. Es falso eso. El Evangelio es seguir a Cristo y tomar la cruz y sufrir aquí en esta tierra con la promesa de que jamás sufriremos en la eternidad. ¿O dónde quieres vivir? Muy bien, aquí y allá te va, pero toda la eternidad en el infierno. ¿O quieres sufrir aquí unos poquitos años? Si es posible, tendrás que sufrir unos cuantos añitos, que para Dios es un lapso. Es un lapso de tiempo. Entonces, si quieres tener comodidad aquí en esta tierra, buscas con todas tus fuerzas los placeres y gozas en este mundo, tú terminarás en una eternidad de sufrimiento sin comparación con el infierno, porque la Biblia habla del infierno mucho más de lo que te puedas imaginar. Y por supuesto habla del cielo, y nos dice Pablo que el infierno está reservado para el diablo y sus ángeles y para todos sus seguidores, por supuesto. Para todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, tengo que decirlo, si hay alguien aquí que todavía no ha obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vas camino al infierno reservado para para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que no obedecen al Señor. Si aún no te has entregado, yo creo que es tiempo, ¿no? Ya vienes por primera vez, bueno, entrégate al Señor. Es la única esperanza de gloria.
No creas que este gobierno, ni el que viene, ni el que sigue, a lo mejor el siguiente está mejor. No, ninguno ha sido, ni ha dado la gloria a Dios como pudiera haberle dado. Allá ellos, asegúrate tú un lugar en el cielo. La palabra es muy clara. Mira, la gente quiere seguir a Cristo a su manera, a su forma, a su modo de entender las cosas. La palabra es muy clara. Muchos quieren adaptar las normas de Dios como piensan y conforme a su conveniencia. Esto no es así. Yo les sigo como yo pueda y como yo creo que es mejor. No. Aquí está. Lo que está escrito es como debe ser. No conforme a lo que tú piensas. Pero si así lo desean, estarán en el infierno, porque para eso Dios dejó el evangelio correcto, pero si no es así, también su final será desastroso. ¿Ven? La escritura es clara. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Sufrir aquí por un corto de tiempo, como les digo, o sufrir en el infierno para siempre y jamás? Ese es el punto. Observan la frase aquí, muy clarita, ¿no? Fuego de prueba, ¿no? Ahí está. Fuego de prueba. Literalmente quiere decir que, quiere decir el horno, el lugar donde se queman las cosas, el fuego. Y la idea aquí no es nada relacionado con el infierno, no. Aquí la idea es un lugar donde se queman impurezas. Aún en el Antiguo Testamento, en el Salmo 66, acompáñame. Salmo 66 nos dice el salmista una cosa. Salmo 66, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Esto es lo que Dios hace por medio de las pruebas. Nos coloca en el crisol. El crisol es un recipiente así. Yo trabajé de niño ahí, me pusieron ahí a trabajar mis vacaciones. En un crisol es una vasija de barro chiquita donde se pone el metal y pasa por un horno a diferentes grados. El crisol ahí va a sacar las impurezas del metal. Si se está poniendo ahí realmente la plata, bueno, pues saca todas las impurezas a flote y la limpia. Bueno, pues así es con nosotros también. Dios trabaja con nosotros toda la vida y es mejor que sea así. Es mejor sobre todas las cosas. Aquí en Primera de Pedro, pero en el capítulo 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, como lo mencionaba hace un momento, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de la prueba es refinar, purificarte, purificarme a mí. Perseveraremos y soportaremos la aflicción, porque cualquiera que sea su manifestación demuestra entonces la autenticidad de nuestra fe. Ese es el punto. No es que quiera hacerte sufrir, no te va a hacer, te mete ahí, malvado, tú te lo mereces. No va a ser eso. Es parte de la vida. Es parte de nuestra formación. Muchos no quieren pasar por eso. Pues quién sabe entonces por qué pasarán. Mira, la fe genuina de un creyente nunca podrá ser destruida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no
de vosotros. No de vosotros. La obra que Él comenzó, hermanos, la hemos dicho tantas veces, regenerándonos, perfeccionándonos, está afirmando nuestra fe, la habilidad y el poder para abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra que Él comenzó, continúa ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Lo dice en Filipenses 1:6. Bueno, ese es su sistema, ¿no? Vamos a aceptarlo. Entonces, en las Escrituras, la prueba de un hijo de Dios es para su bien. Entonces, no pretendas escapar de ella. Un día lo dije, enfréntala con dignidad para experimentar el propósito de Dios para tu vida, para el fortalecimiento de tu fe. Generalmente viene una prueba y por lo general queremos huir, queremos correr. Vamos a buscar a alguien que nos ayude. Acéptela, Señor. Señora, joven, señorita, acéptenla. No podemos escapar de ella. Enfréntenla con dignidad y resuelvan su relación con Cristo, que deba ser más firme, más fuerte, más fortalecida. Muchos trabajan duramente para lograr al fin mucha satisfacción o algún tipo de acumulamiento a través de la vida y ser disque felices, ¿no? Ya tienes lo que tenías y eres muy feliz. Perdóname, pero eso no es el propósito final de la vida del cristiano, ¿eh? Tú estás siendo formado y yo estoy siendo formado precisamente para tener un lugar en la presencia del Señor, para un día estar en su presencia. Para que algún día diga, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso estoy orando. Y en eso estoy trabajando. Hazlo igual. No estás imitándome, es lo que dice la Biblia. Mira, es la gran diferencia entre un genuino y uno falso, aquel que no se quiere enfrentar a las pruebas y corre y ya no quiere nada con Cristo, ¿no? Pedro fue genuino, sufrió la persecución. Acuérdate lo que dice Lucas 22:31, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Te acuerdas de esa parte? Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. Entonces el Señor está intercediendo por nosotros constantemente. No va a pasar nada, al contrario, vas a ser más feliz cada día. ¿Por qué? Porque vas a entender el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida. No te vas a quedar estancado allí donde estás, sufre y sufre. Sí, pero por testarudo, ¿no? No estoy insultando a nadie, perdónenme, pero a veces así sucede en muchos casos. Acuérdate que Pedro y Judas, pues es un ejemplo, ¿no? Judas traicionó al Señor, fue y se ahorcó y fue a donde tenía que ir, ¿no? Y Pedro, aunque le negó, antes de que le negara, el Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. ¿Qué quería decir? Se fue fuerte en medio de la prueba y empezó a trabajar por eso. Cuando la prueba viene algo difícil de aguantar, es precisamente ahí donde te quiere de rodillas, donde te quiere verdaderamente que entiendas la palabra de Dios, no que hojees ahí la Biblia como un rezo. Métete a tratar de comprender lo que dice el Señor. Desde el inicio, desde que el Señor los llamó a ellos. Pedro fue genuino, era pues con muchas debilidades, con un carácter fuerte, pero fue genuino. En cambio Judas no. Lo llamó y a pesar de eso era un diablo, ¿no?
La aflicción, hermanos, mientras estemos en este mundo, es parte del plan de Dios soberano, y es justo lo que quiero mostrarles solamente ya para terminar en Santiago 1 del 2 al 4, lo que leyó Alberto. Hermanos míos, Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está otro punto, ¿eh? Eso lo vamos a ver yo creo la otra semana. Bueno, en la siguiente predicación de este texto. Pero vean, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que, ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjate, perfectos y cabales. ¿Llegaremos a ser así? Aquí lo dice. No estoy ahorita preparado para explicar este texto, pero simplemente lo leí como una referencia del propósito. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y ¿sabes qué? Esa es la parte más difícil, la paciencia. Somos tan impacientes, muchos de nosotros, que por eso nos enfrentamos a diversas pruebas y en el momento parecen venirse, pero como una avalancha, ¿no? Las pruebas que parecen no poderlas soportar de ninguna manera. Y desgraciadamente a veces nuestra fe se debilita, pero tenemos que entender el porqué de eso. Solamente te pido que reflexiones qué es lo que Dios está obrando en ti, qué es lo que está tratando contigo, qué es lo que debes de cambiar, qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes corregir, en dónde debes obedecer. Finalmente, tú sabes que llegará un momento en que la gente y también el Señor nos reconocerá. Solamente por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto vas a tener después de las pruebas? Tal vez sean muchos, tal vez sean pocos, no importa los que sean. De todas maneras, Dios trabaja contigo para que produzcas una fe verdadera y, por supuesto, hables con otros y ganes almas para Cristo. No te estoy diciendo que te metas al seminario, no. Simplemente crece bien en una iglesia, disipúlate bien en una iglesia, disipúlate aquí correctamente, sé fiel a su palabra, sé fiel a las escrituras, honra al Señor a través de las pruebas y de tus dádivas. Son para el Señor, no para mí ni para ninguno de los que estamos aquí. Honra a Cristo. Dios honra a quien le honra. Crece espiritualmente, madura espiritualmente. Muchos se han quedado rezagados porque no han querido obedecer. Y vienen las pruebas y entonces están chillando, perdón que lo hable así. Están llorando. Y se hacen los sufridos. No, tienes que descubrir qué es lo que Dios quiere de ti y de mí. Para que honres a Cristo, honres su palabra y verdaderamente seas feliz. A pesar de que haya pruebas, tengas gozo en tu corazón. Oremos a nuestro Padre Celestial. Santo y bendito Dios, yo sé que creyentes en sí pueden estar pasando por diferentes dificultades. Yo te pido por ellos. Ayúdale, Señor, en su diario caminar.
No permitas que estas pruebas los enfríen o los hagan sentir menos o no sepan qué hacer. Yo te pido, Santo Dios, que recurran a ti con sólida devoción para honrarte y glorificarte. No importa realmente a qué nivel estén pasando las pruebas, y que los traigas a ti en un corazón arrepentido, pidiéndote perdón de sus pecados, y les ayude, Señor, a seguir adelante. Y a pesar de cualquier cosa, tú los fortalezcas hasta cuando tú vengas, Señor. Y si hay personas nuevas aquí, Señor, yo te pido que reflexionen en su vida y también tengan la oportunidad de ponerse a cuentas contigo, Señor. Si hay personas nuevas que aún no te han recibido en su corazón, no se han arrepentido de sus pecados, yo te pido que lo hagan hoy. No mañana, porque mañana puede ser muy tarde o demasiado tarde. Yo les pido a las personas que están por primera vez o las que aún no tienen a Cristo en su vida, que le digan: perdóname, Señor, te arrepiento de mis pecados. Quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero conocerte, quiero entender lo que estás tratando conmigo, Señor. Quiero glorificarte, Señor, y pertenecer a ese grupo de ovejas que estaremos un día en tu presencia, Señor. Esa es la única forma que estaremos en tu presencia, Señor. Bendice nuestra iglesia, guárdala, Padre eterno, y ayúdanos a continuar a pesar de cualquier cosa. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor.